Gracias, señor presidente. Sinceramente, previo a venir tenía muchas cosas para decir, pero en el medio me enteré del atentado político que sufrió la compañera de hijos. Un atentado por su carácter de militante de derechos humanos y militante feminista. Entonces todo lo que iba a decir creo que se vio superado por hechos de la realidad gravísimos, que demuestran que todo lo que nosotros y nosotras denunciamos no son cosas del pasado, son cosas que tienen que ver con el presente. Entonces no es menor, no es un hecho menor que el conjunto del bloque de La Libertad Avanza se haya negado a votar un repudio que pedía que inmediatamente se esclarezcan los hechos. No es menor que una diputada increíblemente hable y diga que ellos no están por la violencia política y después se niegue a votar un repudio, a exigir una investigación inmediata sobre hechos brutales, ¿no? Digo, como se denunció en el comunicado, porque tienen responsabilidad. Digo, porque los que llevaron adelante ese atentado firmaron Viva la Libertad Carajo, la fuerza política del gobierno nacional. Entonces son los que más tienen que esclarecer inmediatamente un hecho de esta envergadura. No quiero dejarlo pasar, porque considero que es muy grave. Y porque considero que este 24 de marzo es una de las razones más de por qué tiene que haber una jornada histórica en la plaza. Es la única manera de parar esos hechos fachos, digo, que como demuestran, como yo decía, que no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Porque para muchos el 24 de marzo y para muchas es un día de memoria, pero también es un día de lucha. Y yo creo que este año, estoy convencida, va a ser una jornada histórica en todo el país. Porque la característica de este 24 de marzo es que estamos frente a un gobierno negacionista. ¿Y qué significa negacionista? Significa un gobierno que le lava la cara a los crímenes más atroces de la dictadura cívico-militar. Crímenes que, como ya se dijo acá, tenían como objetivo imponer un plan de guerra contra los trabajadores y las mayorías populares. Un plan de guerra del mismo carácter y contenido social que el llamado Plan Motosierra del actual presidente Milei. Y Milei y Villarroel no lo ocultan. Milei y Villarroel dicen que lo que pasó en la Argentina fue una guerra en la cual se cometieron excesos. Y a mí me gustaría preguntar si las torturas a mi mamá, detenida en el pozo de Banfield cuando estaba embarazada de mí en el año 1975, y de todas las embarazadas que fueron torturadas también, ¿fueron parte de la guerra o fueron parte de los excesos? ¿Cómo lo calificarían? El asesinato de mi papá, la desaparición de mis tíos, que todavía no sabemos nada, ni siquiera dónde están sus cuerpos, ¿son parte de los excesos? ¿Son parte de la guerra? Estaría bien que pudieran aclarar los vuelos de la muerte. Digo, cada uno de esos crímenes tendrían que especificar. Porque, señor presidente, nosotros no estamos hablando del pasado. Estamos hablando de crímenes que se siguen cometiendo actualmente. ¿Por qué los genocidas saben dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos que nosotros todavía no pudimos encontrar? Saben dónde están cada uno de nuestros hermanos apropiados, que están privados de la libertad, de conocer su identidad. Lo saben, y cada minuto que no lo dicen renuevan su pacto de silencio, renuevan su responsabilidad. Son crímenes que se siguen cometiendo actualmente. Por eso, por supuesto, que nos vamos a oponer a cualquier tipo de medida de impunidad para los genocidas, porque son crímenes que se siguen cometiendo actualmente. Porque no hay mayor crueldad que dejar que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo se sigan muriendo sin saber el destino de sus nietos apropiados. Y es presente también, señor presidente, porque las consecuencias económicas de ese golpe, con Martínez de Oz y los ídolos de Milei,
dirigiendo la economía, la seguimos pagando hoy en día. Porque los empresarios, a los que Milei llamó en Davos benefactores de la humanidad, son los que tuvieron centros clandestinos de detención en sus fábricas. Sontechín, Asindar, la Ford, tuvieron centros clandestinos de detención en sus fábricas. No solo fueron los que idearon, planificaron el golpe militar, sino que directamente pusieron centros clandestinos de detención en sus fábricas para desaparecer directamente a sus obreros. O nos vamos a olvidar que el 60% de los desaparecidos en la Argentina fueron trabajadores y que este golpe tuvo un alto contenido de clase, que el objetivo era ese, era desaparecer a una generación que estaba compuesta por obreros, por estudiantes que desafiaban el poder existente, desafiaban a la clase dominante que después llevó adelante este golpe militar. Y estos empresarios no solo están impunes, sino que durante años, todos los gobiernos constitucionales, y esto tengo que decirlo con todas las letras, no se animaron a enfrentarlos, a que vayan presos y siguieron haciendo negocios. Son los mismos empresarios que especulan, que suben los precios para que tengamos una Argentina el 60% de los pibes y de las pibas que son pobres. ¿Cómo no van a decir que es parte del presente? Memoria completa es decir también que el Fondo Monetario Internacional apoyó con todo a la dictadura. Le entregó un crédito el 26 de marzo, 2 días después de que se diera el golpe militar. Miren si no apoyaron la dictadura. Iniciaron un ciclo de endeudamiento que es el que seguimos pagando el día de hoy. Por eso, a la salida de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos tomaron como propio el no pago de la deuda externa. Era una bandera central junto con la aparición de los desaparecidos y es una bandera central hasta el día de hoy. Porque memoria también es pelear contra un plan económico de las mismas características que tuvo la dictadura, que es el plan económico que se quiere imponer hoy. Y sabemos, señor presidente, que estos planes económicos, los de ayer y los de hoy, no se imponen sin represión. Se quiere meter miedo. Por eso, las balas que tiraban a la cabeza en estas represiones de Bullrich y de Jorge Macri, que le dieron el ojo a mi compañero Matías Aufieri, abogado de lesa humanidad, que estaba allí en ese momento para monitorear cómo era el operativo represivo. Por eso los golpes a las y los trabajadores del Inca y a todos los trabajadores de la cultura, por eso esos gases tirados a quienes nos manifestábamos contra la ley ómnibus. Cada una de esas represiones tiene que ver con eso, con intentar imponer este plan económico, con intentar imponer miedo. Tiene que ver justamente con intentar meterle miedo a los que defendemos a los trabajadores de Telam, que por supuesto tienen que ser inmediatamente reincorporados. Este 24 de marzo vamos a pelear por ellos, a los trabajadores de GPS, de Aerolíneas Argentinas, que también fueron echados, y particularmente a los trabajadores de los sitios de la memoria. El 90% peligra su puesto de trabajo. No solo van a perder su puesto de trabajo, familias que quedan en la calle, sino que es un atentado directo contra todas las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, señor presidente, yo hoy quiero reivindicar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a mis padres y a toda esa generación, los verdaderos argentinos de bien. ¿Sabe por qué? Porque eran argentinos que luchaban por el bien común, que eran enemigos de cualquier idea de individualismo, querían cambiar la sociedad, daban sus vidas para cambiar la sociedad para el conjunto de la población, para que no hubiera hambre, para que no hubiera pobreza, unos lazos de solidaridad enormes que hoy este gobierno quiere liquidar. Quiero reivindicarlos a ellos y a cada uno de los detenidos desaparecidos que sobrevivieron a la dictadura y que sin ellos no hubiéramos tenido juicios. Hablen de jueces, hablen de todos los jueces que quieran, pero sin los sobrevivientes de la dictadura que declararon, que fueron amenazados por los militares, que sufrimos desapariciones como la de Jorge Julio López, sin esos testimonios ninguno de nosotros hubiéramos conocido la verdad y no se hubieran desarrollado los juicios de lesa humanidad en la Argentina. Y reivindicar con todo también a esa clase trabajadora que en plena dictadura militar resistió también. En esas condiciones tan adversas organizaron esos lugares de trabajo, trabajo a reglamento,
quites de colaboración y sabotajes, y mantuvieron la resistencia y libaron el poder de ese gobierno en plena dictadura militar. Todos ellos y ellas, miles de héroes anónimos de nuestra clase que realmente queremos aprender para enfrentar las políticas de hoy. Y este domingo, señor presidente, del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, vamos a ser parte de esta jornada histórica. Y también vamos a plantear la necesidad, desde esa plaza, la exigencia a las centrales sindicales de que haya un paro nacional y un plan de lucha, porque no podemos esperar, porque no podemos especular, porque cada día que no se hacen medidas contundentes, son miles de personas que pierden su puesto de trabajo, son miles de niños que quedan sin comer, son miles de personas que son reprimidas porque no llegan comida a los comedores populares. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos es realmente llevar adelante un plan de lucha para derrotar estas políticas de hambre, entrega y represión. Y por último, ya termino, señor presidente, circulan versiones que dice que el presidente mandaría a sus casas a los genocidas o que habría algún indulto. Yo lo que les quiero decir que atrévanse, porque la única respuesta que va a haber, que vamos a hacer decenas y de miles que vamos a estar en las calles y vamos a devolverlos a la cárcel, el lugar donde tienen que estar, la cárcel común, perpetua y efectiva. Va a pasar lo mismo que pasó con Macri, con el 2x1. No vamos a permitir, porque fueron décadas de lucha contra la impunidad y nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. Entonces, este domingo, señor presidente, por nuestro futuro, todos y todas a la calle, porque son 30.000 y porque fue genocidio. Muchas gracias.